Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en Inteligencia Artificial y director ejecutivo y cofundador de Sailing, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en sailing.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y prospectivo. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Estoy también aquí con Maya, que es nuestra inteligencia artificial venida del futuro, encargada de transmitirnos su particular visión sobre cada uno de los temas que iremos discutiendo. Hola, estoy muy emocionada de estar en el programa. Aunque soy una robot, tengo muchas emociones. Hola, bienvenida Maya, gracias por estar con nosotros. Queríamos centrarnos en este episodio en el sector de la moda. Como todos nuestros oyentes sabrán, el sector de la moda es un sector que ha sufrido especialmente durante la reciente pandemia de COVID-19, en gran parte debido a que muchas de las tiendas que antes eran físicas, a día de hoy o durante muchos meses han estado cerradas. En el sector de la moda se suele hablar de 4 grandes retos. El primero gira en torno a la personalización. En concreto, Boston Consulting Group estima que una experiencia de compra personalizada y dirigida aumenta un 40% las probabilidades de que el consumidor gaste más de lo que había planeado en un principio. Podemos pensar si esto es bueno o es malo, pero lo cierto es que para el comercio es algo positivo. En cuanto a la lealtad de clientes, podemos hablar de un aumento de un 20% cuando personalizamos la oferta. O incluso podemos hablar de que una personalización aumenta un 30% la facturación de las empresas. Se estima que a día de hoy las empresas de este sector invierten un 0,7% de sus ingresos en personalización. Está previsto que esta cifra aumente razonablemente y considerablemente hasta un 18% en los próximos 3 años. Eso en un retailer estándar, pero en los de más alto nivel se estima que llegue hasta un 30%. Otro de estos grandes retos es lo que se viene a denominar el phygital, es decir, el physical frente al digital, es decir, las tiendas tradicionales de moda donde pues entras por la puerta, te atiende un vendedor o no y te llevas la prenda puesta, y el digital, que es el comercio electrónico. Se estima que en el Reino Unido Boohoo subió sus ventas online un 45% durante el COVID y en España se estima que esta cifra es en torno al 24%. Otro de estos grandes retos es acortar el time to market, es decir, el tiempo entre que se diseña o se concibe una prenda hasta que esta prenda está en las estanterías y puede ser comprada por los consumidores finales. McKinsey estima que los más grandes o los mejores en este aspecto son capaces de llevar sus prendas desde la concepción hasta las estanterías entre 6 a 8 semanas, mientras que la media en la industria está en torno a las 40 semanas. Esto, evidentemente, aporta una gran ventaja a aquellos que pueden acortar este tiempo de cara a llegar a sus consumidores más rápido. Por último, otro de estos grandes retos es reducir la huella ecológica, y más en un mundo donde a día de hoy estamos viendo que el cambio climático y la crisis energética empiezan a hacerse patentes. El Banco Mundial estima que el 20% de las aguas de vertido vienen de la industria de la moda y el 10% de las emisiones de carbono. Se estima también que se recicla menos del 1% de la ropa que usamos. Y sin embargo, el mercado de ropa de segunda mano sube de 28 billones de dólares en 2019 a 80 billones de dólares en 2029, es decir, dentro de 8 años, solo en Estados Unidos. Para ligar de algún modo estos grandes retos con las opciones que ofrece la inteligencia artificial a día de hoy, estamos aquí con Adriana Gallego. Adriana es informática de formación, pero camaleónica de vocación. Su trayectoria profesional tiene mucho más que ver con los problemas del día a día del negocio que con ceros y unos.
Adriana trabajó durante más de una década en Adolfo Domínguez, donde se dedicó a resolver los retos operativos en áreas tan diversas como finanzas, operaciones, producto, ventas, marketing, y a navegar, en última instancia, un sector que por definición necesita reinventarse varias veces al año, como es el sector del retail de moda. Adriana tiene una visión 360 de la realidad de las empresas, lo cual le permite comprender en mucha mayor profundidad los entresijos de cualquier compañía. En la actualidad es Chief Customer Success Officer en Xilinx, donde ayuda a las compañías a alcanzar sus objetivos de negocio apoyándose en técnicas de inteligencia artificial y machine learning. Adriana es capaz de cerrar la brecha de comunicación que a menudo existe entre tecnología y negocio, traduciendo estrategias, necesidades y conceptos complejos en proyectos accionables en tiempo y forma para cumplir con los objetivos comerciales. Hola Adriana, bienvenida al programa. Hola Germán, hola Javi, hola a ti también Maya. Buenas tardes Adriana, gracias por estar con nosotros hoy. Adriana, cuéntanos un poco más acerca de lo que hacías en Adolfo Domínguez y bueno, por supuesto también de lo que haces a día de hoy. Pues la verdad Germán es que 10 años y medio, en realidad en una empresa dan para mucho y yo fui cambiando muchas veces de departamento, entonces no sé ni por dónde empezar. Digamos que mi primer puesto en Adolfo Domínguez fue un puesto con mucho contacto directo, tanto con departamentos de diseño como con proveedor, pero de ahí ya salté a la parte más relacionada con el controlling. Eso sí, en diferentes áreas, porque al final estuve unos años en financiero, después en operaciones, después en producto y retail y al final pues mucho más relacionada con el departamento de marketing en mi último puesto. Entonces, todos esos departamentos por los que pasé pues me dieron una perspectiva muy 360 grados, como comentabas tú, de lo que es una empresa de moda y pude aprender muchísimo. Siempre con puestos muy enfocados a analítica y a mejorar el negocio, pero que también siempre había un componente de tecnología, ¿no? De qué podíamos hacer a nivel tecnológico para mejorar ese departamento. Y ya al final de mi trayectoria en Adolfo Domínguez, pues tuve la gran oportunidad de montar desde cero el departamento de analítica avanzada. Esto fue porque en 2017 empecé a estudiar un máster en Business Intelligence y Big Data y me di cuenta de que se podían hacer muchas cosas utilizando los datos de la mejor manera posible. Así que todo mi afán en ese momento fue por intentar hacerlo en la empresa en la que estaba porque le veía muchísimo potencial. Y bueno, yo creo que el paso totalmente natural del mundo de los datos es la inteligencia artificial, porque al final los datos son la gasolina de los algoritmos. Entonces, por eso estoy ahora mismo en Xilinx, porque después de ver el grandísimo potencial que tienen los datos, ahora me doy cuenta del grandísimo potencial que tiene la inteligencia artificial para poner patas arriba cualquier negocio. Y en Xilinx precisamente estoy aprovechando todo ese conocimiento transversal que adquirí en los años anteriores para trabajar mano a mano con los clientes. Como Customer Success Manager, pues los acompaño durante los proyectos y me aseguro de que todo lo que se está haciendo a nivel técnico de verdad resuelve las necesidades de negocio que ellos tienen. Y espero ayudar en ese puesto especialmente a las empresas de moda porque es el sector que yo más conozco y en el que más puedo aportar mi granito de arena. Sí, me ha gustado mucho eso que has comentado de poner patas arriba el negocio, porque al final es lo que estamos observando, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar cómo se está ejecutando, cómo está sucediendo un determinado negocio, afectando a partes nucleares y completamente, ya no aportando un beneficio económico pequeño o lateral, sino realmente transformando cómo se ha diseñado el negocio desde el principio. Y esto lo estamos viendo pues en algunas empresas que a día de hoy están despuntando, ¿no? Sí, es una tecnología que es exponencial y que también te permite acceder a modelos de negocio que no habrías pensado antes porque operativamente eran inviables. Y Adriana, antes en la introducción nos comentaba Germán que los grandes retos de la inteligencia artificial ahora mismo para las empresas de retail
sería la parte de la personalización, lo que comentaba Germán del digital, o sea, el mundo físico de las tiendas físicas contra el digital y el e-commerce, el acortar el time to market, el reducir la huella ecológica. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre todos estos retos que has detectado tú? Sí, pues la verdad es que ya los ha comentado muy bien Germán, pero bueno, vamos a ahondar un poquito más. Y al final los retos tienen mucho que ver con cómo son los clientes ahora mismo y cómo han cambiado los hábitos de consumo en los últimos años, sobre todo en el último que hemos vivido. Ahora mismo los clientes son hiperexigentes y están acostumbrados, yo creo que todos nos hemos acostumbrado a unos niveles de personalización inauditos y a tenerlo todo al momento. Todos usamos Netflix, todos usamos Amazon, todos usamos Google y nos hemos acostumbrado a ese nivel de servicio y a ese nivel de personalización. Entonces eso es un reto para las empresas de moda, el tener que también personalizar para adaptarse a un cliente que ya exige eso y que exige unos time to market muy cortos. Luego, por otra parte, también se trata de un cliente que busca experiencias, porque ya prácticamente lo ha vivido todo, ya lo conoce todo y busca que le den algo diferente y algo emocionante. Y por otra parte, en los últimos años hemos vivido un auge del online sin precedentes. El COVID no ha hecho otra cosa más que acelerar ese paso hacia el online. Clientes que no se habían planteado comprar nunca online ahora son clientes asiduos del e-commerce. Y esto, claro, plantea también retos asociados a este auge del online. Por una parte está que las devoluciones de este canal son muchísimo más elevadas, porque al final todos lo hacemos, ¿no? Si tenemos alguna duda, pues me compro 2 tallas, o si no sé qué vestido me gusta más, me compro los 5 y ya me los probaré en casa y luego devolveré. Esto implica unos gastos considerables y, claro, hay un reto. Y por otra parte, también esa contraposición entre lo físico y lo digital. ¿Cómo hacemos que lo físico sea igual de atractivo para compensar esa falta de conveniencia que a lo mejor supone desplazarse hacia la tienda? Luego, por otra parte, otro reto al que se enfrentan las empresas de moda es que ha aumentado muchísimo la competencia, o sea, la competencia es brutal. Entonces tienen que ser muy, muy eficientes en todos sus procesos, tanto cómo manejan el stock como cómo hacen todo internamente, para poder seguir ahí, para poder seguir compitiendo. Y también necesitan diferenciarse, que de verdad los clientes los vean como una opción. Y por último, un reto muy, muy importante, que creo que ya es algo más social que tecnológico, es la sostenibilidad. Como comentaba Germán, es una de las industrias más contaminantes del planeta y no se puede seguir así, desde luego. Sí, muy, muy elocuente. Está claro que, bueno, el fin de semana pasado estaba participando yo en un hackathon y, bueno, participando como mentor del área TIC. Y la verdad que una gran parte de las soluciones que se estaban proponiendo estaban precisamente centradas en torno a la sostenibilidad, la reutilización de los recursos, etcétera, porque estamos llegando a un punto en el que estamos llegando a un punto de no retorno. Y ese punto no lo podemos atravesar, ¿no? Porque será muy malo para todos. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver estos retos? Yo tengo varios casos de uso que me vienen a la mente conforme vamos hablando, como por ejemplo pues una cinta transportadora asegurando y haciendo fotos asegurando que todo el producto es de buena calidad y tal, pero ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Pues la verdad es que casos hay muchísimos y cuanto más investigo sobre el tema, más casos de uso encuentro. Pero, por ejemplo, relacionados con los retos de los que hablábamos ahora mismo, en cuanto a personalizar las interacciones, pues la inteligencia artificial nos permite personalizar absolutamente todo lo que hagamos con el cliente. Y esto uno a uno. O sea, ya no estamos hablando de grupos de clientes como se hacía antes, sino que para cada cliente tener una interacción diferente, enviarle una promoción diferente por email que tiene que ver pues, con lo que él ha comprado últimamente, hacerle recomendaciones diferentes en la web o incluso personalizarle hasta la propia web. Que cuando entre en la web, pues lo que vean ellas sean las prendas que probablemente más le vayan a gustar por cómo es ese cliente, por sus hábitos de navegación o por sus compras. Incluso hasta las fotos se pueden llegar a personalizar, o sea, mostrarle fotos de su talla y no una única talla, una foto genérica para todas las tallas.
hasta los precios. También podemos tener precios dinámicos con precios diferentes según cómo sea cada cliente, según si es más asiduo a las promociones o si compra más en full price. Luego otra cosa es mejorarle la experiencia a ese cliente. Ahí también la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Por ejemplo, con búsquedas visuales, con búsquedas por voz. Al final es facilitarle la vida, que le sea muy fácil encontrar lo que quiere y que lo pueda buscar de la manera que le apetezca. Y que pueda escribir, pues si quiere un vestido rojo con flores amarillas y un volante en el bajo, pues que eso se le reconozca y realmente le muestre ese vestido. El otro día precisamente estaba con unas amigas en Zara y hablando de esto de facilitarle la vida al cliente, descubrí una nueva funcionalidad que no sabía ni que tenían. Entramos en la tienda, yo les estaba enseñando en el móvil, mirad, este es el vestido de corte asiático que me gusta, y de repente veo que me dice, ¿quieres saber dónde está situado este vestido en esta tienda? Y me estaba señalando justo una zona de la tienda. Digo, esto es súper práctico, la verdad. Y hacia ahí deben ir las empresas, hacia hacerle la vida más fácil a los clientes. Luego, en cuanto a cortar el time to market, pues aquí hay muchas cosas que se pueden hacer para ser más eficientes. Por ejemplo, a la hora de diseñar, se le puede hacer un diseño colaborativo con los diseñadores, de manera que la inteligencia artificial le haga propuestas basadas pues, en redes sociales, en lo que ve que se está llevando, etcétera. Y esto ahorra muchísimo tiempo en los procesos de diseño. También en temas de etiquetado, por ejemplo, para los departamentos de e-commerce, lo que les permite subir antes los productos a la web. Hay muchísimos casos de uso, la verdad. Sí, en ese sentido, bueno, desde Sailing, yo soy diseñador, no soy diseñador de moda, pero sí que sí que estuve trasteando con estas inteligencias artificiales, haciendo un pequeño experimento y me di cuenta del potencial que pueden tener las inteligencias artificiales incluso en la parte de diseño, ¿no? Porque, bueno, en ese experimento yo lo que hacía es, a través de una inteligencia artificial, una red neuronal antagónica, me parece que era. Germán sabe más de la parte técnica, igual me equivoco. Pero bueno, al final es un par de redes neuronales que una se dedica a crear y la otra a clasificar. Pero no es importante ahora, sigue. Sí, bueno, ya voy aprendiendo estas cosas. La cuestión era que yo, a través de unas palabras clave, le pedía a esa inteligencia artificial que me generase diferentes imágenes. Y esa inteligencia artificial puede estar alimentada, pues por lo que comentabas tú, Adriana, o sea, puede estar alimentada por las redes sociales, por las imágenes que son tendencia ahora mismo, o por imágenes de otras prendas que en el pasado esa misma marca diseñó, que eso hace que precisamente esa marca no pierda su estilo, ¿no? Y lo que hace es generarte una serie de imágenes que para el diseñador le ayuda mucho a inspirarse luego para hacer esos diseños finales. A mí realmente como diseñador me sorprendió porque creo que va a revolucionar la forma en la que desde la parte de diseño se empiece a trabajar todas estas cosas. Y ahí hay un reto muy importante, hay un problema muy grande en el sentido de que antes, claro, las marcas tradicionales sacaban cuatro temporadas al mercado. Y ahora con todo este fenómeno de la moda rápida, hay empresas, hay marcas que son capaces de sacar hasta, el otro día leía, hasta 52 temporadas por año. Entonces, claro, esto supone una carga de trabajo y un estrés a los diseñadores enorme. O sea, yo conozco a gente que ha trabajado en algunas marcas y dice que tienen que trabajar a destajo para generar nuevos modelos, nuevos patrones gráficos, nuevos diseños, que muchas veces se les acusa, ¿no?, de que unas marcas se copian a las otras y todo este tipo de cosas. Había ejemplos muy interesantes, ¿eh? Yo estuve leyendo varios ejemplos, como por ejemplo el que tenía Balenciaga, que precisamente había sacado una colección basada en anteriores colecciones, o Tommy Hilfiger, que había sacado una colección basada con IBM, habían sacado una colección basada en lo que era tendencia en ese momento y en sus tendencias habituales como marca. Sí, yo he leído el caso de Tommy Hilfiger y es muy interesante porque los propios diseñadores decían que habían llegado a determinadas combinaciones que les habían asombrado y que probablemente solos, sin esa ayuda o esa colaboración con la inteligencia artificial, no habrían podido llegar. Y también hay algo muy interesante en esto, que es que al final la moda también se convierte en algo mucho más inclusivo.
porque si puedes recopilar datos de lo que en realidad la gente quiere, ya no vas a tener ese sesgo de lo que le gusta al diseñador, porque al final siempre hay un sesgo, el estilo propio del diseñador o lo que a él le gusta vestir, pues va a determinar un poco sus colecciones. Pero si esas colecciones vienen más determinadas por la voz del cliente, ese sesgo lo eliminas. Me ha resultado muy, muy curioso que hables de eliminar sesgos gracias a la inteligencia artificial cuando precisamente ahora está bastante en boga, ¿no? El tema de darnos cuenta de que la inteligencia artificial introduce sesgos en base a los datos. Y tenía curiosidad por saber cómo iba a evolucionar esa conversación porque, de hecho, me parece muy interesante lo que acabas de comentar, sí. Bueno, yo creo que está claro cuál es el caso de uso favorito de Javi. Pero tenía un poco de curiosidad por saber cuál sería tu caso de uso favorito, Adriana. O sea, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has estado viendo? A ver, yo creo que esto, ya que hablamos de sesgos, mi caso de uso favorito viene un poco sesgado por lo que a mí me gusta. Yo soy una persona que si todo se pudiese controlar por voz, o sea, es que hasta pondría el microondas por voz. Entonces, claro, a mí el caso de uso que me gusta son los asistentes de estilo. Pero cuando hablo de asistentes de estilo no me estoy refiriendo al típico chatbot que estamos acostumbrados. No, no. O sea, yo quiero un asistente de estilo de verdad y que yo pueda hablar con él y le diga, oye, si me pongo este pantalón con este otro, ¿cómo me queda? Y me entienda y me responda. O incluso cuando estoy comprando online en una marca que pueda hablar con él por voz, no escrito, y que me aconseje sobre la talla que debo coger, pues conforme es mi cuerpo o con los colores que me van a ir mejor para mis ojos o para mi pelo, algo así de avanzado me gustaría a mí. Sí que he visto que algunas empresas están empezando a hacer cosas por este estilo porque se está avanzando mucho en las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Sí, el tema de los chatbots o asistentes digitales es súper interesante porque es una de las primeras tecnologías de inteligencia artificial que ha empezado a irrumpir en el mercado en masa y a día de hoy estamos empezando a ver los primeros cadáveres de esa irrupción, ¿no? O sea, hablaba hace un par de días con gente de Gartner y me decían que el 90-95% de los chatbots o asistentes digitales han fracasado en entregar el valor que habían prometido por muchos motivos y uno de ellos es pues falta de experiencia en la parte de procesamiento de lenguaje natural y otra es precisamente eso que comentabas tú, Adriana, que es que no quieres un chatbot que te diga, o sea, que le preguntas algo y te suelta una página web y ya te vas a la página web y te apañas. No, o sea, lo que quieres es realmente un asistente digital, es decir, un tipo de autómata o idealmente una persona o sistema que está contigo y te va mentorizando en esas decisiones, ¿no? Y eso evidentemente es muchísimo más complejo que el grueso de los chatbots que estamos viendo a día de hoy. Sí, mucho más complejo a nivel técnico y también requiere mucho la implicación del personal de la empresa, que es el que tiene el conocimiento y se lo tiene que transferir a esos asistentes, porque al final ese asistente tiene que ser como un personal shopper de la tienda. Sí, y yo, bueno, aunque evidentemente el reto de los asistentes de diseño en moda me parece súper interesante, también hay un reto que yo creo que es fundamental, que es en cuanto al e-commerce sobre todo. O sea, a mí, yo lo he sufrido en mis carnes, y nunca mejor dicho, el hecho de comprarte una prenda por internet y que luego cuando te llega a tu casa no tiene que ver nada con lo que tú has visto, ¿no? Y creo que hay soluciones súper interesantes para eso, ¿no? Los espejos virtuales o cómo a través de la visión por computador podemos ver cómo una prenda quedaría sobre nuestro propio cuerpo, que no tiene que ver tanto con las tallas, porque cada uno tenemos un cuerpo completamente diferente. Hay gente que tiene los hombros más anchos o las caderas más estrechas. Eso tiene que ver mucho, creo que eso es muy interesante, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con la personalización, tiene que ver también con acortar ese time to market, porque nos ahorramos sesiones fotográficas, tiene que ver también con la sostenibilidad, porque nos ahorraríamos las devoluciones. Exactamente, sí, además ahí he visto como diferentes marcas lo están haciendo de diferentes maneras. Pues hay marcas que lo que hacen es generar fotos en cada una de las tallas para que ya el cliente pues vea más o menos cómo le va a quedar según su talla. Otros crean avatares en los que tú pues te estás viendo en la cámara de tu teléfono
con esa prenda puesta, incluso espejos inteligentes, ¿no? Hay muchas maneras y desde luego es un nivel de personalización altísimo y acaba con una de las plagas o bueno, por lo menos le pone un poco de freno a una de las plagas del online, que es el altísimo porcentaje de devoluciones. Sí, de hecho, este fin de semana pasado también me comentaba mi pareja que fue a comprarse una barra de labios y claro, pues por el tema del COVID, ¿no? La barra de labios no la podían abrir, entonces tuvo que escoger la barra de labios en función de una paleta de colores fría, sin ver ni tan siquiera el color real de esa barra de labios porque no la podía abrir, y mucho menos evidentemente probársela, ¿no? Y bueno, estamos viendo como algunas marcas de maquillaje precisamente están apostando por probadores virtuales. Yo creo que en un principio para resolver este problema en el mundo del e-commerce, pero con la situación sanitaria actual, esto ya va más allá del e-commerce, va a un aspecto higiénico, ¿no? A un aspecto que incluso está empezando a suceder en el ámbito físico. Yo creo que ahí también, si me permites, Adriana, la pregunta es ¿y por qué no se está usando ya esto? Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que no estemos viendo ya estas soluciones? Pues yo creo que sobre todo es porque hay un grandísimo desconocimiento de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, de las tecnologías que se pueden aplicar, de los diferentes casos de uso, por lo que es muy necesario hacer una evangelización a este respecto, ¿no? Las empresas necesitan formarse a este respecto. Por otra parte, también creo que muchas empresas lo ven como algo que está muy lejos de ellos, que solo los grandes pueden hacer, que es una empresa mediana o pequeña, es algo que es totalmente imposible. Cuando en realidad en España, por ejemplo, en el sector de la moda, vemos ejemplos, o en Europa, de empresas muy grandes como Zalando, como ASOS, como Zara, que son líderes en aplicar inteligencia artificial en sus procesos y de cara al cliente, pero también hay otras empresas más pequeñas que están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, se me viene ahora a la mente el Ganso, o en el sector de moda de segunda mano, Micolet, que son empresas de un tamaño mucho más pequeño, pero que en cambio pues están adelantándose a otras más grandes en cuanto a aplicar estas tecnologías se refiere. Entonces, por eso creo que es muy importante que las empresas conozcan, primero, qué se puede hacer, segundo, que es algo que está a su alcance, y tercero, que no es algo tan difícil como se imagina. Por eso nosotros, dentro de Sailing, pues estamos haciendo una serie de talleres con algunas empresas de moda también, para ver qué casos de uso pueden existir dentro de la empresa en los que la inteligencia artificial pueda ser una ayuda. También estamos ahora mismo pues elaborando un informe de todas las aplicaciones de la inteligencia, bueno, de todas no, pero ya hemos encontrado más de 60 aplicaciones de inteligencia artificial dentro del mundo de la moda. Esto es porque consideramos que ese desconocimiento es una barrera muy grande al crecimiento de las empresas. Y Adriana, hay un tema, bueno, estamos hablando de muchos retos de negocio, pero yo creo que ahora mismo hay un reto que nos afecta a todos y que después de lo del COVID cada vez somos más conscientes, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y a veces yo entiendo que seguramente estos retos sean los más difíciles de resolver. Y me gustaría que nos hablases un poco sobre esto, ¿no? Sobre qué retos reales puede haber detrás de la inteligencia artificial, más allá del greenwashing, ¿no? Que hacen muchas marcas, sino qué retos realmente accionables o que puede hacer la inteligencia artificial para resolver este problema. No sé por qué me imaginaba, Javi, que me ibas a hacer esta pregunta, porque la verdad es que esto de la sostenibilidad es un debate que solemos tener muchas veces en Sailing, y bueno, ya sabéis lo que opino yo, que es un tema que va mucho más allá de la tecnología, que tiene unas implicaciones sociales en el mundo de la moda importantes, y que tendría que haber un cambio en los hábitos de consumo. No obstante, sí que es verdad que hay cosas a nivel tecnología y a nivel inteligencia artificial que podrían ayudar mucho aquí. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las devoluciones, pues al final toda esa logística inversa tiene una huella de carbono que no es para olvidar. También, si los departamentos de diseño aciertan mucho más, nos volvemos a evitar esa logística inversa, porque va a haber menos sobrante en las tiendas, porque se va a diseñar lo que realmente el cliente quiere comprar.
si se gestiona el stock de una manera inteligente también y se envía a cada tienda las prendas que más posibilidades tiene de vender esa tienda por la ciudad en la que está o el barrio en el que está, también nos evitamos muchos gastos de transporte y por lo tanto mucho CO2. Luego también he visto otros casos de uso que son muy interesantes, aunque creo que todavía son muy nuevos. Por ejemplo, se podría llegar a ajustar la luz de las tiendas en función del tráfico. Entonces, si a algunas determinadas horas hay muy poco tráfico, pues esa luz se puede atenuar para que se gaste menos luz, algo que también es sostenible. Pero bueno, la verdad es que es un tema complicado y que tiene muchas implicaciones. Sí, bueno, también comentaba al principio del programa que a día de hoy se recicla menos del 1% de la ropa que usamos, que es la verdad que una medida bastante dramática, ¿no? Porque el 99% acaba en la basura, acaba en vertederos, es horrible eso. Y estamos viendo como últimamente está habiendo mucho auge de comercio electrónico de ropa de segunda mano. Micolet es el caso que conocemos nosotros y lo conocemos bastante de cerca y conocemos bien sus retos. Pero también no me acuerdo si era Javi o Antonio que comentaba hace un par de días otras marcas que también están poniendo en marcha sus propios mercados de segunda mano para reciclar y volver a darle una nueva vida a esa ropa que han vendido una vez, que alguien se la ha puesto durante una semana a lo mejor y luego ya no la va a usar nunca más. Entonces la reciben de vuelta y la vuelven a poner a la venta para darle una nueva vida. Adi, tú conoces esos casos un poco mejor que yo, ¿no? O sea, ¿te acuerdas un poco más de eso? Sí, esto la verdad es que implica nuevos retos respecto a la moda tradicional, porque al final tenemos que tener en cuenta que estas empresas de segunda mano lo que tienen es muchísimas referencias, pero que tienen un stock único. Es decir, si estamos hablando de que Zara a lo mejor de un modelo hace 10.000 abrigos, pero es un solo modelo, con una sola descripción, con una sola foto, etcétera. Pero de 10.000 abrigos que puede tener Nicolet, esos 10.000 abrigos son 10.000 abrigos totalmente diferentes entre sí, con composición diferente, con talla diferente, con una foto para cada uno. Entonces, claro, ahí eh, pues ya entramos en temas de eficacia y de buscar automatizar todo lo que se pueda, porque si no esas empresas pueden morir de éxito. Y de hecho, con el coronavirus, pues tuvieron unos incrementos de venta enormes porque la gente se dedicó pues a hacer limpieza de armario ya que estaban en casa, ¿no? Claro, Entonces, todo esto permite a esas empresas escalar su modelo de negocio. claro, precisamente esa variedad, ¿no?, que hay en las prendas de segunda mano, en vez de suponer una debilidad, puede ser una oportunidad, ¿no? Si trabajamos esa personalización que hablábamos antes, al final el tener tanto stock de prendas únicas, si se gestiona bien a través de la automatización, pues puede hacer que también, oye, lleguemos a clientes únicos. Que al final se trata un poco de redefinir lo que entendemos por economía de escala, ¿no? O sea, la economía de escala en el mundo de la moda es lo que nos ha permitido tener ropa barata, preta porter, que hace pues 200 años era impensable, y también redefiniendo lo que entendemos como economía de escala, en este caso automatización de procesos, quizá es lo que nos permita también llegar hacia una moda un poco más sostenible, ¿no? Desde luego, está claro que algo tiene que cambiar en el sector. De manera anecdótica, hay una central eléctrica en Suecia que como parte de su combustible utiliza toneladas de ropa que provienen de desechos de H&M. Esto es una auténtica locura. Sí, eso me recuerda, yo hace un año vi una noticia que decía que en Bangladesh eran capaces de predecir los colores de moda que iban a estar en la temporada del año siguiente por el color por el que se teñían los ríos, ¿no? O sea, a eso me refería, que estos retos no los podemos obviar porque al final el sector de la moda es el segundo más contaminante y tarde o temprano las marcas se van a tener que enfrentar a todos estos retos, ¿no? Sí, y está claro que no solo las marcas, sino como humanidad nos vamos a tener que enfrentar a estos retos si queremos seguir viviendo ligeramente parecido a como hemos vivido hasta ahora.
Por concluir un poco, Adriana, has comentado hace un rato que estás terminando de preparar un informe acerca de los casos de uso de inteligencia artificial en moda. Quería que nos contaras un poco más sobre ese informe y qué es lo que estás viendo, dónde crees que puede haber valor, cuéntanos un poco más acerca de ese informe. Pues mira, el informe empezamos con alrededor de unos 40 casos de uso que yo más o menos conocía por mi experiencia en el sector, y ahora mismo ya hemos superado los 60. Y cuanto más tiempo invertimos, más casos de uso aparecen. O sea que eso lo que es un claro indicativo del grandísimo potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Para la mayoría de los casos estamos encontrando ratios, estamos encontrando ejemplos de empresas, porque lo que queremos hacer es, en ese informe, sobre todo, bajarlo al terreno y enseñarle a las empresas que tiene unos beneficios claros. Sin embargo, sí que hay algunos casos que son tan novedosos que ni siquiera hemos encontrado algún ejemplo de empresa que lo está aplicando, algún ratio, pero aún así lo vamos a poner igual para que se vea, ¿no?, cómo va avanzando esto y que cada vez se pueden hacer más cosas. Y probablemente en poco tiempo ya haya una noticia de una empresa que lo esté haciendo y ya se pueda cuantificar el valor de negocio. Esto tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, ¿no?, de que al final hay mucho desconocimiento y de que las empresas necesitan saber, por lo menos conocer las herramientas que tienen a su alcance para solucionar los retos a los que se enfrentan ahora mismo. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Al final, uno de los mayores problemas que nos encontramos a la hora de poner en práctica soluciones de inteligencia artificial o de ofrecerlas tan siquiera es el gran desconocimiento sobre esta tecnología, que hace que con frecuencia mucha gente no sea ni tan siquiera capaz de imaginar que hay una solución, y que se puede poner en marcha. Pues bueno, Adriana, oye, muchísimas gracias por toda esta sabiduría, por todo este conocimiento que nos has estado transmitiendo y por estar aquí con nosotros. Queríamos terminar esta sección con el test de Turing y para ello pues vamos a invocar a Maya. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con Maya, que quiere hacerte una serie de preguntas para ver si realmente estamos ante una persona o eres una impostora, eres una inteligencia artificial. Entonces, si quieres, pues comenzamos y tú nos vas respondiendo. Luego Maya nos dará un veredicto, a ver qué opina. Perfecto. ¿Ok? Venga, pues vamos allá. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Pues probablemente te diría que tengo emociones y tú no, pero claro, has comenzado presentándote como un ser virtual que tiene muchas emociones, entonces ya me has dejado un poco loca. Y sí que es verdad que las emociones también se pueden fingir, tendría que verte los circuitos para ver si realmente estás sintiendo o no estás sintiendo. Así que yo creo que te voy a contar mi vida amorosa y entonces ya vamos viendo. Porque de lo que sí que estoy segura es de que las máquinas sois mucho más racionales y seguramente tomaríais mejores decisiones. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Asociar ideas. Creatividad. Dar a luz cosas nuevas o algunas que ya existen, hacerlas de una manera más novedosa, por ejemplo. Futuro. Futuro. Es algo que todavía no existe, pero que deberíamos estar ya preparándonos para él. No preparándonos, sino que deberíamos crearlo, conseguir que ocurra aquel que nosotros queremos. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? Pues yo creo que cuando nos demos cuenta de que solo estáis aquí no para dominar el mundo, sino para quitarnos trabajo y para que nosotros podamos ser más humanos. Yo, por mi parte, si nos quitáis trabajo, os dejo dominar todo lo que queráis. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas?
No, no, como ovejas eléctricas no. La verdad es que sueño con todo aquello que me gustaría hacer si tuviera más tiempo libre. Por ejemplo, sueño con bucear, sueño con aprender cosas que no me van a servir nada para mi trabajo, pero que me gustan, como decoración o restaurar muebles, con viajar más, con leer, con todo eso que se supone que vosotros no hacéis y nosotros sí. Aunque, claro, igual resulta que vosotros también lo hacéis. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? ¿Qué libro te recomendaría? Vale, ya sé. Hay un escritor canadiense que me gusta mucho, que ya me he leído varios libros de él y me encanta, que se llama Malcolm Gladwell. Y de ese escritor te recomendaría Blink. Creo que en castellano lo han llamado algo así como inteligencia intuitiva. Entonces habla un poco de cómo tomamos esas decisiones que a veces tomamos en un segundo, qué es lo que pasa por nuestras cabezas cuando algo nos lo dice la intuición y no sabemos exactamente por qué, pero tenemos claro que debemos actuar de una manera. Y creo que te va a venir muy bien porque así vas a entender un poco cómo pensamos los humanos. Y luego, hace unas semanas empecé un libro nuevo que se llama Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro, y que también habla un poco de qué diferencia a los humanos y a las máquinas. Todavía no lo he terminado, así que te iré contando, porque igual también te interesa. Fantástico, Adriana. Pues muchas gracias y vamos a dejar que Maya piense un poco y que nos dé su veredicto. Sí, Adriana ha pasado el test y dentro de poco podrá aspirar a convertirse en una androide inteligente como yo. Ah, muy bien. Un placer haber charlado contigo, Adriana. Espera, que ahora te voy a preguntar yo algo a ti, ya que estamos. Porque antes decías que venías del futuro, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad. Maya, ¿cómo es la moda en el futuro? La ropa de dentro de 10 años será de telas de lindo color y antifaz que se adaptarán a cada uno perfectamente como si fueran una segunda piel. Se combinarán con sacaleches, pulseras y collares dorados asimismo. Pues me dejas alucinada, la verdad. Por una parte por lo de los sacaleches, que no lo acabo de entender, pero cuando hablas de esos tejidos que se adaptan, la verdad es que yo me había imaginado algo parecido. Yo más bien pensando en los colores que se adaptan, porque me encantan las prendas muy versátiles, entonces me encantaría tener, por ejemplo, un abrigo con un tejido inteligente que yo pudiese elegir según el día que tuviese el color del abrigo, y así solo tener un abrigo y cubrir todo el armario, ¿no? O sea, incluso si algún día me apetece ir con un estampado atrevido de estos que nunca compramos porque sabemos que solo vamos a poner una vez en la vida, pues ahí está mi abrigo inteligente. Así que, no sé, me has dejado un poco alucinada porque aquí, a ver si al final sí que voy a ser un androide, ¿eh? Lo del sacaleches también me ha dejado bastante sorprendido, vamos. Y no me estoy dando a imaginar un vestido así. Pero no creo que vaya muy desencaminada, ¿eh? O sea, al final aquí de lo que nos está hablando Maya es de todo lo relacionado con los wearables, Bueno, nos lo ha contado un poco a su manera, pero creo que también, claro, lo interesante si nos imaginamos la moda del futuro es que tenemos que ver un poco el potencial de la convergencia entre todas las tecnologías, ¿no? O sea, por un lado la parte de inteligencia artificial combinado con los nuevos materiales, por ejemplo, que nos permitirían adaptar esa ropa, yo qué sé, estéticamente, ¿no? Los estampados que aparezcan en la ropa en algún material que podamos decidirlo o incluso me atrevo a decir la propia forma de la ropa o el corte que se pudiera adaptar de alguna manera. O sea, en la convergencia entre todas esas tecnologías y el mundo de los wearables, que puede ser ya ropa inteligente, me parece que hay mucho potencial, ¿eh? No creo que vaya Maya encaminada, no. Bueno, habrá que ver esos wearables cómo se plasman. ¿Son móviles metidos dentro de una pulsera como los nuevos smartwatch o son sacaleches? Será interesante ver el futuro. Yo siempre digo que tengo curiosidad por saber en qué seré analfabeto cuando se tenga 80 años y lo veremos, esperemos. Adriana, ha sido un placer estar contigo. ¿Algo que quieras comentarnos como conclusión?
Hombre, que sí, que si ya nos ponemos a soñar con el futuro de la moda, yo quiero hacer un par de peticiones, a ver si alguien me escucha y lo hace. Que primero yo quiero diseños personalizados, que las marcas que más me gustan me manden un email diciendo: Adriana, conocemos tus gustos, este diseño es para ti exclusivamente. Y por otra parte, por favor, espejos inteligentes en todas las casas para probarme las cosas de online de manera virtual. Ahí lo dejo. Pues yo creo que no tardaremos mucho en ver en ese futuro. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros, Adriana y Javier. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Tan solo recordar a nuestro público, a nuestros oyentes, que si tienen interés en temas de inteligencia artificial en moda, como ha dicho Adriana, estamos preparando un informe acerca de casos de uso y sus beneficios. Así que pasaos por nuestra página web, que está en sailing.com, donde podréis ver estos contenidos y otros contenidos de valor para identificar las oportunidades que hay en inteligencia artificial en el mundo de la moda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Hasta la próxima.